mejor ayuda es real. Apoya a esa gente que ya no tiene un hogar. No somos nada en esta tierra. Vamos a concientizar. El de arriba te extermina sin piedad. Con el fin de avanzar paz. Viene bien y va. Tira el misil, apoya a Chile. Construyamos un país de ale. Lo Hermida tiene su canal, TV8, el canal de Peñalolén. Hola. Hola, muy buenas tardes, querido público televidente. Estamos nuevamente acá en su programa, Pan y Rosas en Canal 8. Hoy día les traemos mucha información. Este mes nos vamos a referir específicamente a la violencia de género, ya que en el mes de noviembre, el día 25, se declaró como el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres, en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal por el presidente Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Por esta razón se celebra este mes como el mes No Más Violencia hacia las Mujeres. Pablito. Bueno, como siempre, saludar a toda la gente que nos está viendo en la casa, la gente que nos ve por internet. Y como decía la compañera, pues este mes vamos a estar hablando sobre la violencia hacia las mujeres y también hacia la diversidad sexual, que me corresponde más ratito comentarles algo. Eso, por lo mismo, agregar el saludo también. Es gratificante volver a estar otro sábado más con ustedes, sabiendo que nos ven, nos siguen. Agradecerle las más de 300 visitas que hemos tenido al último programa. Sí. Para nosotros es re importante saber que nos están viendo, que se está escuchando, que estamos acá para poder ser la voz, que representamos a nuestras compañeras de Pan y Rosa, pero también a todas esas personas que no se pueden organizar. Así que para nosotros es rico volver a estar acá y, como dicen, este mes les vamos a dar a la no violencia a la mujer, que no solamente es doméstica, sino que es en el lugar de trabajo, la salud, el Estado nos violenta, la patronal. Así que con eso venimos este mes. La próxima semana lo más probable es que tengamos compañeras del sur, invitadas también. Vamos a hablar mucho también sobre la violencia hacia el pueblo mapuche. Así que eso, vamos a dejar a Sibi, que nos va a contar sobre la violencia hacia la mujer, la violencia doméstica, en especial lo que ella vivió, es su propia historia y la vamos a escuchar, que es re importante. Yo sé que muchas mujeres están pasando lo mismo que Sibi pasó hace un par de años atrás, así que las vamos a dejar con Sibi para que nos pueda contar. Ok, bueno, desde los tiempos de dictadura, en los tiempos de dictadura nunca se habló en este país de violencia hacia la mujer, nunca se habló de violencia de género. En general, en los tiempos de dictadura, obviamente, las mujeres no podían ir a denunciar que eran violentadas porque generalmente eran burladas, mofadas o simplemente no se les escuchaba. En esos tiempos me tocó a mí personalmente vivir una muy triste historia de violencia. En realidad fueron 25 años de violencia que soporté. Como tantas mujeres, como muchas mujeres, el 97 y tanto % de las mujeres han en algún momento de su vida recibido violencia de cualquier tipo. Llámese violencia física, psicológica, violencia económica, de todo tipo de violencia. Bien, la violencia para los estados se ha querido hacer ver y es como mistificar que la violencia de género hacia las mujeres es intrafamiliar, es decir, dentro de los hogares, lo cual nosotros no estamos de acuerdo y sabemos muy claramente que la violencia no solamente se lleva a efecto dentro de los hogares. La verdad que la violencia de género, como decía Carito anteriormente, está en todos los lugares, está en el trabajo, está en todos los lugares en realidad. Bueno, debido a mi historia, yo me separé de hecho, y luego de pensar muy bien toda la situación, después de, como les repito, 25 años de haber soportado una situación muy terrible,
pensé que tenía que darle una salida a este tipo de situación. Mi idea siempre fue que mi experiencia le sirviera a otras mujeres que estaban sufriendo violencia en sus casas o de cualquier tipo, para que lo dijeran, para que dieran la cara y dijeran, sí, a mí también me está sucediendo lo que le sucede a ella, y la verdad es que no tenemos que callarnos, tenemos que decir, tenemos que contar que estamos siendo violentadas. En esos momentos, les reitero, la violencia se veía como solamente intrafamiliar, porque a los estados les conviene hacer creer que la violencia es intrafamiliar. Por lo tanto, debido a eso, yo pensé en escribir mi historia, en relatarla y mostrársela a demás mujeres para que, como decía, pensaran que no eran las únicas, que no estaban solas y que tenían el derecho a decir basta, no más violencia, no quiero más esta situación, no quiero seguir viviendo esta violencia. En esos años yo me acerqué al que era en ese tiempo el CERNAM, que era una oficina solamente, no un ministerio como ahora, era la oficina de la mujer, y planteé mi historia y hablé de la idea de escribir un libro contando mi historia. Me acogieron muy bien con esa idea y a partir de esa situación nació este libro. Este libro es la historia de 25 años de violencia. Se llama Soltando Cadenas. Aquí está relatada desde la guata misma, con toda la dignidad, con toda la realidad, con toda la verdad de lo que significa vivir violencia. Este libro yo sé que ha servido a muchas mujeres para levantar la voz. De hecho, en este país fui la primera mujer que dio la cara y dijo en este país, cuando supuestamente volvió la democracia a este país, yo fui la primera que dije, acá se violentan las mujeres, se violenta mucho a las mujeres. También fui la primera mujer que puso su demanda de divorcio por violencia intrafamiliar con la nueva ley que salió de divorcio en Chile. Y les puedo contar que hasta el momento no estoy divorciada. Y por razones obvias, no. El asunto es que los gobiernos aparentan, digamos, preocuparse de la situación, pero en el fondo, en realidad, solamente nos dan medidas de parche, solamente maquillan nuestras necesidades y nos ponen casas de acogida y nos ponen centros de ayuda, y a las mujeres en los centros de ayuda se les da ayuda psicológica. Generalmente las mujeres quedamos con 3, 4, 5 niños a cargo de esos niños, el papá se pierde, no paga la pensión alimenticia. En los centros de ayuda empoderan a la mujer y le dicen que es la más maravillosa del mundo, que puede con todo, y resulta que termina el tratamiento y la mujer vuelve a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? No hay nada, no tiene nada en sus manos, se tiene solamente a ella, pero no hay un trabajo donde ella pueda dignamente ganarse la vida y solventar la educación, la crianza de los hijos. No hay nada, o sea, en el fondo siguen siendo siempre medidas de parche, que no solucionan el problema en profundidad. Bueno, esa es más o menos mi historia y más adelante ahí veremos cómo vamos contando más. Sivi, yo con respecto a tu historia, que seguramente son muchísimas las mujeres que están pasando lo mismo que tú. Yo quería preguntarte, ya que tú te organizaste también con el ministerio y todo, ¿por qué militas ahora en Pan y Rosa? Con esa historia de vida, ¿por qué Pan y Rosa? Lo que pasa es que, bueno, entre otras cosas que yo hice, intenté estudiar, intenté seguir estudiando para tener una mejor formación, obviamente, para, como decía anteriormente, mis hijos tuvieran más posibilidades en la vida. Pedí ayuda, toqué miles de puertas pidiendo ayuda, quería seguir estudiando, quería estudiar orientación familiar en la universidad, toqué miles de puertas, fui al ministerio, hablé con el presidente Lago, hablé con la presidenta Bachelet, hablé con los ministros, hablé con profesores, hablé con diputadas, senadoras, y todo el mundo me decía, sí puede, pero no tenemos dinero para que usted estudie.
y en realidad yo no les estaba pidiendo nada gratis. Yo necesitaba solamente una manito para seguir adelante. Y eso no fue posible, y así poco a poco me fui desencantando de la política en general, me fui desencantando de los gobiernos, del Estado, porque me daba cuenta de que en realidad la solución no era profunda, no querían dar solución al problema de la violencia de género. Entonces, así como no me dieron solución a mí, tampoco le daban soluciones a otras mujeres. Las casas de acogida que tiene hoy en día el CERNAM no son la maravilla que el CERNAM muestra, en realidad son verdaderas prisiones en las que están las mujeres. Entonces, esa no es la salida en realidad, no puede ser una salida para una mujer que ha sido absolutamente maltratada, llevarla a una casa y encerrarla con sus hijos, no es la salida. Entonces, bueno, en mi vida seguí siempre buscando una salida. Yo decía, debe haber algún lugar en donde yo pueda decir lo que siento, en donde yo pueda exigir mis derechos, porque dicho sea de paso, Bachelet en su anterior gobierno creó el programa Jefas de Hogar. Se reunieron toda la gente del CERNAM, del gobierno, en una oficina y dijeron, a ver, ¿qué le vamos a dar a estas mujercitas para que no sufran tanto? Yo me imagino esa situación. Entonces dijeron, ya, les vamos a hacer el programa Jefas de Hogar, que es un programa en donde le enseñamos a las mujeres a cocinar, a tejer, a bordar, a hacer ropa. Pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos otras cosas. Necesitamos en primer lugar que respeten nuestra dignidad. Nosotros nacimos sabiendo cocinar, nacimos sabiendo lavar. Si de por vida hemos sido condenadas a la casa, ¿para qué necesitamos eso? Entonces yo siempre exigía, decía yo, ¿por qué no nos enseñan a conducir maquinaria pesada? ¿Por qué no nos enseñan a conducir un bus? ¿Por qué no nos enseñan a hacer mecánica? Yo quiero, no sé, arreglar teléfonos, televisores, quiero hacer otras cosas, no quiero seguir aprendiendo a cocinar. Entonces, debido a que esas exigencias que yo hacía no eran escuchadas, yo dije, tiene que haber otra forma de exigir mis derechos. Y por la vida me llegó la noticia que existía Pan y Rosas, organización feminista, y estudiando a Pan y Rosas consideré que era la organización que yo necesitaba para mis necesidades. O sea, yo me convencí en ese momento que solamente con Pan y Rosas yo iba a poder exigir mis derechos. ¿Y cómo podía exigir mis derechos? En la calle, luchando, exigiendo, sacando toda mi rabia y diciéndole al gobierno que sus medidas no me servían. Muy bien, Sibi, gracias por ese relato sufrido también y bueno, por la salida, pues tenemos salida, organizarnos, juntarnos, salir a las calles, exigir lo que nosotros necesitamos, nuestros derechos. No podemos dejar que nos sigan pasando a llevar, y no solamente la violencia física, la violencia doméstica, sino que existen miles de violencias. Y la forma de poder exigir nuestros derechos es organizándonos en Pan y Rosa, es organizando a los trabajadores en Alternativa Obrera, a los jóvenes, las ACR. Bueno, pues vamos a dejar a Pablito, porque igual nos tiene un tema re importante dentro de la violencia también. Claro. Como, bueno, primero que todo, también impresionante las palabras que nos da la Sibi. Es impresionante ver cómo historias como estas son cotidianas, lamentablemente. Vemos historias así todos los días, y no también solo con las mujeres, como les quiero contar, también como con la diversidad sexual, con la disidencia sexual, que vamos a estar hablando también más adelante. Como decía la Sibi, desde que se volvió a la pactada democracia, desde los años 90, que los movimientos de la entonces llamada diversidad sexual venían como agrupándose, como generando ciertas inquietudes en relación a sus derechos, ¿ya? Y desde ahí como que en Chile se empezaron a generar como ciertos movimientos y ciertas como búsquedas de estos derechos que le está contando. Pero siempre se vio a la diversidad sexual vulnerada. Nunca se vieron palpablemente los derechos, siempre quedaban en discusiones, siempre en las agendas públicas, pero nunca pasó en el fondo a ser como un tema como de contingencia. Fueron igual ciertos precedentes que nos fueron dando ciertas luces, como lo comentábamos hace un rato. Por ejemplo, como el caso de la jueza Atala, a quien le quitaron la tuición de sus hijas por asumirse como lesbiana, lo cual es sumamente violento. Pero hasta ese entonces se invisibilizaba por parte de los gobiernos de turno que en este país se vulnera a las personas con una condición sexual distinta.
a quienes no encajan en esta norma patriarcal, en este sistema neoliberal, en este sistema capitalista heteronormado. Hasta ese momento, bueno, y se sigue haciendo lamentablemente hasta el día de hoy. Pero como la gran abertura de ojo, podríamos decir en cierta parte, fue el caso de Daniel Zamudio, que en relación a esto es que se levanta la ley Zamudio de antidiscriminación, la cual estamos más que claros, y ojalá es que toda la gente que nos está viendo ahora en sus casas comparta esta opinión, que no vino absolutamente a resolver nada. Porque en el fondo es una ley que como conversábamos, es que al solo decirlo me genera mucha rabia. Sí, bueno. Como les comentaba, esta ley en el fondo viene como a maquillar, viene en el fondo a ser como un calmante para la población, porque en el fondo es una ley que ya de por sí es discriminatoria, porque en el fondo es una ley que se aplica cuando ya la violencia existe, no viene a educar a las personas para que no discriminen a la diversidad sexual, a las personas disidentes sexuales, porque en el fondo tenemos que esperar que alguien nos agreda, que alguien nos insulte, que nos discriminen para que recién se active una ley. Estamos claros que no. Es una ley que en el fondo, como les decía, se acomoda a la clase burguesa, a ese tipo de personas, porque en el fondo no somos los homosexuales que viajamos apretados en el metro, que estamos en las poblaciones, que estamos con trabajos totalmente precarizados, donde no podemos plantear abiertamente nuestra sexualidad, a quienes esta ley da respuesta. Es a la clase burguesa, no a nosotros. Entonces, la invitación a todas las personas que nos están viendo, que en el fondo creen que esto no vino a solucionar absolutamente nada, es que se puedan organizar junto a nosotros, ver que la lucha en relación por nuestros derechos no se da con una ley que en el fondo hace pagar una multa a alguien si a mí me pega por tener una opción distinta. Y que en el fondo además fue creada por la derecha, en el fondo para hacer un lavado de imagen. Esa ley a mí personalmente no me ampara, no me sirve. Y hay muchas personas a las cuales nos invisibilizan y que estamos claros que esa ley no nos sirve. Es la diversidad sexual que está en las calles luchando por sus derechos, en sus condiciones de trabajo totalmente precarizadas, quienes tenemos que dar la lucha. Y esa lucha no se da mediante una ley, no se da conversándola en un escritorio, se da en las calles, dando la lucha, organizándose en organizaciones como Pan y Rosa. Eso, Pablito, yo también te quería preguntar para ver si podemos profundizar un poco más. ¿Qué crees tú que es lo que debería mejorar dentro de esta ley? Porque como tú dices, no ampara a la clase obrera, a nosotros cuando vamos en el metro, cuando nos insultan, entonces tenemos que esperar que nos golpeen. ¿Qué crees tú que debería cambiar dentro de esa ley? ¿Y qué es lo que tenemos que exigir? Porque como tú dices, organizándonos en las calles, pero ¿qué crees tú que debería haber y qué podríamos nosotros como Pan y Rosa, como la gente que nos está viendo en la casa, cómo podríamos hacer notar el descontento, cómo exigir que esto cambie? De partida, como les comentaba, es una ley que se activa una vez que ya existe la discriminación. Lo que nosotros apelamos es a la orientación, a la educación que venga desde las bases, por ejemplo, como iniciativas como el Congreso por una Educación No Sexista, que es desde ahí donde se pretende, en el fondo, erradicar todas estas conductas machistas, heteronormadas que derivan del patriarcado. Porque en el fondo, como conversábamos hace poco, es muy distinto el pertenecer a la diversidad sexual que ser disidente sexual, porque es como tú te lo planteas en el fondo. Porque no es lo mismo, estamos más que claros, ser homosexual de la burguesía que estar en una población. Nosotros, la gente que vive constantemente la violencia hacia la diversidad sexual, hasta este sistema patriarcal y la heteronorma, no son Jordi Castell ni son los gays que están en la televisión, que pueden plantearlo libremente porque no están trabajando con un patrón que los va a oprimir, no se enfrentan todos los días a la discriminación que es brutal contra las minorías sexuales. No es así. Entonces, por eso es que la invitación, como les decía hace poco, es a luchar. Y en el fondo es a organizarse y a mostrar también nuestro descontento. Si en el fondo, ¿hasta cuándo nos van a seguir haciendo tontas a las personas? Muy bien, Pablito. Bueno, dentro de todo esto, como les contábamos, vamos a hablar sobre la violencia en este mes, que no es solamente la violencia doméstica, no es solamente cuando un hombre nos pega
o cuando ya nos deja traumadas psicológicamente. Esa no es solamente la única violencia que hay. Tenemos que luchar contra todo tipo de violencia. Con lo que escuchaba de Pablito ahora, con la ley Zamudio, también se me viene a la cabeza la violencia hacia los trans en lugar de trabajo. Claro. Es brutal. Ellas tienen que trabajar en sectores de hombres, haciendo fuerza, compartiendo con ellos cuando no se les respeta. Ellas son mujeres. Ellas también quieren estar con su baño y no tener que compartir. Quieren que se les trate como tal en sus lugares de trabajo, y es una violencia extrema. Ellas sufren muchísimo. En las escuelas, las universidades son humilladas, son violentadas psicológicamente a diario en la calle, y es una violencia a la que también, hablando ahora de la ley Zamudio, tenemos que hacer conciencia, tenemos que conseguir que no siga pasando, tenemos que pelear en las calles por ese tipo. Ahora, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué se esperó a que fuera asesinado brutalmente Daniel Zamudio para recién levantar la voz y el gobierno darle como alitas a una ley que en realidad no sirve para nada, como decía Pablito? ¿Por qué tuvimos que esperar que Daniel Zamudio recibiera tanta brutalidad y tuviera que sufrir tanto para que alguien dijera, oh, parece que tenemos que hacer una ley, aunque sea una ley superficial que no sirva para nada, pero el gobierno se tiene que hacer presente en esta situación? Claro, pues lo que trataron de hacer es lo que generalmente hacen con los bonos y con todo lo que nos regalan generalmente, es dar un dulce. Nos tratan como niños. Tomen, les vamos a dar esto, pero para que se queden callados un rato, para que no salgan a las calles, para que no nos molesten. Pero en el fondo nosotros tenemos que crear la conciencia de que todos esos dulces que nos están dando no están solucionando el problema real. Como le decía, no solamente existe ese tipo de violencia, existe la violencia en lugares de trabajo, las mamás, que no se les respetan los turnos, que no se les respeta la maternidad, que no se les da la hora de amamantamiento, que no tienen sala cuna en el mismo lugar de trabajo, las violaciones hacia las menores, los embarazos, que a las niñas las hacen parir con 13 años. Eso es una violencia. El Estado está violentando y la Iglesia está violentando. No nos dejan decidir por nuestro cuerpo. Eso también es violencia hacia la mujer. La violencia en el trabajo, la violencia en la calle, en la escuela. Hacia las mujeres inmigrantes también. Hacia las mapuche. Una violencia extrema hacia el pueblo mapuche. Eso también es violencia. Y tenemos que luchar contra. Es violencia directamente del Estado. Es violencia del Estado y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que organizarnos contra ese tipo de violencia. La trata de niñas y de mujeres. No podemos seguir permitiendo, tenemos que sacar la voz. Muchas de estas menores terminan trabajando, prostituyéndose. El Estado se hace rico con eso. Muchas personas se hacen ricas con la prostitución. Tenemos que acabar la prostitución en Brasil. Para el Mundial los hizo mucho más ricos. Se violentó enormemente. Tenemos que terminar con ese tipo de violencia. Tenemos que acabar con el código laboral, el antiguo código laboral que nos violenta, que aún nos está violentando enormemente. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que exigir leyes que nos protejan mucho más. No podemos seguir esperando. Hay trabajadoras, hablando también en parte en forma personal, yo soy una persona enferma, las trabajadoras tienen que trabajar con enfermedades crónicas. La salud pública en este país nos violenta, el trabajo nos violenta. Hay mujeres que trabajan con cáncer y que después de un tiempo terminan siendo despedidas por tener una enfermedad, y aparte de eso la salud pública no nos ampara, no nos ayuda. Hay personas con diabetes, personas que tienen accidentes laborales que ahora no se toman como accidentes laborales. Todo ese tipo, todas esas cosas son violencia. Tenemos que dejar de ser ciudadanas de segunda categoría en realidad. Mujeres que trabajan y ganan mucho menos, aún siguen ganando menos por el mismo trabajo que un hombre. No podemos seguir aguantando eso. Entonces, con respecto a todo este tipo de violencia que ya somos más conscientes, tenemos que organizarnos. Y con respecto especialmente a la niña, esta menor de 13 años que está en el hospital. Claro, que fue obligada a parir, Pani Rosa, Teresa Flores, sacó una declaración pública que yo les quiero leer, que después, obviamente, si ustedes la quieren volver a ver, la pueden ver en la página web, pero yo se las voy a leer aquí. Declaración pública de Pani Rosa frente al caso de la menor de 13 años violentada y obligada a parir. Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Justo en el mes en que conmemoramos la fecha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, nos encontramos con el alarmante caso de la menor de 13 años, producto de una violación de un familiar, quedó embarazada y hoy se encuentra internada en el Hospital Luis Tisné de Peñalolén.
Mientras las leyes y los políticos del Estado chileno violentan a una niña obligándola a culminar un embarazo inviable, lo que podría transformarse en un nuevo femicidio del Estado. Diariamente cientos de mujeres nos exponemos a todos los riesgos que conlleva a los abortos clandestinos, como la cárcel y graves secuelas para nuestra salud e inclusive la misma muerte. Al cumplirse un año del caso de Belén, la niña de 11 años, que fue violada por su padrastro y obligada por la moral de las iglesias, en conjunto con la presión del gobierno de Piñera, a ser madre en desmedro del derecho de ser niña, el cual abrió el debate nacional sobre el aborto. El actual gobierno de la nueva mayoría se ha creado un Ministerio de la Mujer y de todas las promesas que nos hicieron, no hemos visto cumplida ninguna íntegramente. Como mujeres, diversidad sexual y como parte del movimiento feminista que se ha estado organizando y luchando por instalar en la escena nacional la demanda por el derecho al aborto legal, sin restricciones, exigimos que la ministra Claudia Pascal del Ministerio de la Mujer vele por la vida de la menor, como correspondería a la naturaleza de su cargo ministerial. En vista de la urgencia de este caso por la reciente muerte del bebé y la vergonzosa manera en que el gobierno y todos los bloques políticos que componen habían cedido hasta ahora en postergar el debate, hacemos un llamado de suma urgencia a que tanto la ministra como el diputado del Partido Comunista accedan a la propuesta de levantar una comisión abierta a todas las organizaciones feministas de mujeres de la diversidad sexual y a las trabajadoras de la salud principalmente, para crear el proyecto de legislación y o despenalización del aborto que defienda decididamente en el Parlamento que aún expresa la podrida herencia de la dictadura. Por lo mismo, la pelea por este derecho fundamental es también un comienzo para barrer con la dictadura moral que recae sobre cientos y miles de mujeres y niñas. Llamamos a rearticularlos ampliamente para exigir el derecho a decidir de las mujeres, con la lucha en las calles, como lo hemos venido haciendo, y también exigir que de una vez por todas se discuta un proyecto de ley o despenalización creado y discutido democráticamente por todas y todos quienes defendemos las vidas de las mujeres de este país. Uno de los 5 del mundo, este es uno de los países 5 que prohíbe el aborto en todas sus formas. Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y basta contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Bueno, esta es la declaración pública que sacó Pani Rosa con respecto a esta niña, a este caso. Nos parece insólito que todavía ocurra esto, que se ponga en riesgo la vida de una menor por hacerla parir. Además de esa moral de la iglesia de que todas tenemos que parir sí o sí porque es una vida, la iglesia después no viene a darle de comer a ese menor, no viene a cuidarlo, no viene a sacarlo adelante. Así que nosotros eso exigimos, que se nos escuche, que se pueda discutir, que se llame a todas las organizaciones feministas para poder discutir, que esta ley salga de nosotras, de todas las mujeres, no que se discuta a puertas cerradas sin nuestra decisión, porque no queremos más muerte, no queremos más violencia hacia la mujer. Y esto es una violencia horrible, es una violencia hacia una menor, y no podemos seguir permitiendo. Queremos que todas las organizaciones nos volvamos a juntar, salir a las calles, a marchar, a exigir por el aborto, a levantar nuevamente la campaña por el aborto libre, seguro y gratuito, porque no podemos seguir esperando que nos sigan violentando las niñitas burguesas. Si esto le hubiera pasado a una niña de 13 años de Las Condes, de Lo Barnechea, les aseguro que hubiera estado en una clínica con una apendicitis y no hubiese pasado por este proceso. No podemos seguir permitiendo que esas niñas por apendicitis estén bien y esas mismas personas con su doble moral nos vengan a decir a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos. No podemos seguir permitiendo que eso siga pasando. Por lo mismo llamamos a todas las organizaciones feministas a que nos volvamos a reunir, a que nos tomemos las calles y a que luchemos para que acabe esta violencia extrema del Estado y de la Iglesia hacia nosotros. Sí, ¿qué algo de decir sobre este caso? Sí, mira, además del caso de la niña que está internada en el hospital Luis Tinné,
tenemos que en la última semana han habido 2 femicidios más. 2 femicidios horrendos en donde una mujer terminó absolutamente quemada. Y bueno, yo quería contarles que el 2 de diciembre de 2010 fue promulgada y publicada la ley 20.480 sobre femicidio. Se tipifica la muerte de las mujeres que mueren a manos de sus parejas como femicidio. Supuestamente esta ley vendría a solucionar el problema de la violencia de género, supuestamente se iban a terminar la violencia de género. Y bueno, la modificación al artículo 390, inciso 1, sobre parricidio, amplía el parricidio a nuevos sujetos activos calificados a los cónyuges o convivientes sin límite de tiempo ni de sexo. Esta es una nueva tipificación, pues figuras que hasta ahora habrían sido homicidio, ahora serán parricidio. Bueno, yo les quería contar que respecto a los temas de género o valóricos, el gobierno el gobierno de Bachelet, propiamente tal, salió ofensivamente desde que asumió proponiendo una agenda de género que incluía, entre otras cosas, un Ministerio de la Mujer, que además fue el único que quedó con una figura del PC, Claudia Pascual. Despenalización del aborto, paridad de género, acuerdo de vida en pareja, nuevas casas de acogida para casos de violencia intrafamiliar, entre otros temas, con un gobierno con la iniciativa, pero que rápidamente comenzó a retroceder en distintos anuncios ante la presión de la democracia cristiana y la derecha, reforma tributaria, educacional, etc. Respecto al proyecto de aborto, rápidamente se propuso para el segundo semestre y se dejó hablar de matrimonio igualitario para sentarse solo en el acuerdo de vida en pareja. Al interior de la nueva mayoría se han generado varias tensiones con esos debates, sobre todo en la democracia cristiana, que sale ofensivamente a rechazar el proyecto de aborto y a cuestionar muchas de las propuestas de Bachelet, al igual que rechaza la reforma educacional. Con esto les quería explicar que tenemos razón cuando nosotros decimos que las medidas que se han ofrecido, todos los ofertones esos de la candidatura, que vamos a crear la ley de aborto, vamos a crear el Servicio Nacional de la Mujer como ministerio para ir en ayuda de las mujeres con violencia, y todos los ofertones de las reformas tributarias, educacional, y todo eso, al final ninguna de esos ofertones están siendo realidad, porque todos han retrocedido. El gobierno ha hecho retroceder y pacificar el movimiento estudiantil, arregló la reforma tributaria a la altura de los empresarios. Nada que pueda molestar, que pueda incomodar o que pueda entrar al bolsillo de los empresarios está permitido en este país. ¿Por qué? Porque el gobierno tranza con los empresarios, se sientan a conversar y ven qué es lo más conveniente para el empresariado, para el patrón, para el que nos estruja, para el que nos violenta, para el que nos saca todo el provecho posible para llenar sus bolsillos de dinero. Por eso nosotros tenemos cero confianza en la nueva mayoría, ninguna confianza en la derecha, y creemos que hace falta una organización, digamos, revolucionaria, como el PTR, que nosotros creemos que hace falta una organización así para que nosotros podamos llevar a cabo todas nuestras demandas, porque tenemos que, como decían los compañeros, las demandas que nosotros exigimos las tenemos que exigir en la calle, porque nosotros nacimos gritando. Yo nací gritando, nadie me va a hacer callar, mucho menos en la calle. No va a venir un Paco a hacerme callar, me los paseo. En realidad, Sí. me paseo los Pacos, no estoy ni ahí. Las declaraciones de la CIVI hoy día. Esa es mi propuesta de vida, la lucha en la calle. Me salió así de la guata, compañera. Pero es verdad, porque La van a estar buscando después de la salida. No quieren infundir el miedo con el caso Bomba. Inventaron su caso Bomba para criminalizar al pueblo mapuche. Inventaron su caso Bomba para poder darle salida a la ley antiterrorista. Inventan excusas para poder reprimirnos en esta democracia que nunca ha existido. Una democracia que solamente le sirve a la patronal.
Por lo tanto, yo creo también, como mis compañeros, que la salida es luchar. Las mujeres, organizarse en los sindicatos, la juventud, organizarse en los colegios, en las universidades, crear organismos de mujeres, crear comisiones de mujeres para salir adelante con nuestras exigencias. Ya se nos está acabando el tiempo ya, pero antes yo quería contarles que esta semana está en huelga Sonda, que es una empresa que compró otra, Kirchner, y ahora están en huelga. Los trabajadores se unieron a pesar de que hay un multiroot. Esta misma empresa Sonda tiene otra, pero estos trabajadores se han unido en contra de lo que debería ser, porque no se pueden unificar dos huelgas con distintos root, pero ellos lo han hecho, así que les mandamos todo el apoyo. Están exigiendo que se les suba el sueldo, que sobre todo haya más dignidad en su trabajo. Son trabajos precarios, sobre todo los trabajadores de Quintec trabajan de forma bastante precaria, con un sueldo muchísimo más bajo que los trabajadores de Sonda. Y están exigiendo, están en las calles, así que les mandamos saludos. Esta semana sigue la huelga. Esperamos que puedan conseguir esas demandas en el fondo y que podamos seguir peleando. El multiroot tiene que acabarse porque el único que se ve afectado directamente es el trabajador. La forma de organizarse, la forma de poder sindicalizarse es distinta, así que vamos a estar ahí, lo estamos yendo a ver como Pan y Rosa con otra compañera. Si quieren saber más sobre la huelga, también en alternativaobrera.cl, en el Facebook de Alternativa Obrera. En panyrosa.cl también estamos subiendo información sobre la huelga de los compañeros de Sonda. Mandarles todas las fuerzas, son la mayoría trabajadores jóvenes. Así que un fuerte abrazo y también, antes que se me olvide, un abrazo gigantesco a Michelle, la compañera Michelle Vara, que está en la... Michelle, no dije. Michelle Varas. Sí, Varas, a la compañera de la USACH, que está con una candidatura, la lista 3, para consejería. Así que toda la fuerza, compañera, por un feminismo marxista dentro de la universidad, consecuente, por una izquierda consecuente. Así que un abrazo a las compañeras que están en su campaña. Y eso, darle las gracias de nuevo a los compañeros de TV8 por recibirnos. Gracias. Momento. Yo igual tengo que dar un aviso. Sí, espérame un poquito, antes de terminar de despedirme, las gracias a los compañeros y gracias otra vez, muchas gracias, porque tuvimos del último programa más de 300 visitas, no tengo claro cuántas son, pero son más. Eso, para que nos sigan viendo. Claro. Oye, y que se suba el programa, ¿lo grabaron? Sí, ya está grabado, entonces en 2 días más va a estar. Así que muchas gracias y los dejo para que se despidan los compañeros también, po. Pablito, ¿tú? Cortito. Mucha gente nos dijo que nos estaba viendo. Darle las gracias especialmente a Felipe Schmidt, Soledad Chandía, Jimena Valencia, Leonel Carvajal y que no se me vaya a escapar ninguno. Y a Brian Errans, que difundieron el programa, y muchas gracias. Y como habíamos dicho al principio, darle durante todo este mes un saludo a todas las mujeres, en especial a las que vienen atrapadas en un cuerpo de hombre. Así que vamos a estar dándole ahí duro con esas temáticas y ojalá que les puedan servir a ustedes en sus casas. Eso. Bueno, yo también me quería despedir con mucho cariño. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Gracias a los compañeros acá del canal. Quería enviar un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, muy cordial y muy, especial a los compañeros de Argentina, que son nuestros más fervientes admiradores y seguidores. Sí. A Raúl Barba, a la compañera senadora Delia. A la Noelia. Muchos abracitos, Noelia, que estuvimos con ella la semana pasada. A nuestro compañero Nicolás del Caño, que va por la precandidatura a la presidencia de Argentina. No, pero tengamos claro la presidencia del Frente Izquierda. Exacto. Frente Izquierda, no del país, exacto. Del Frente Izquierda. Y en realidad un saludo cariñoso a todos los que nos siguen. Gracias. Cualquier duda, cualquier interrogante, nos pueden visitar en nuestra página. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, el próximo programa. También se viene bueno. Fuerza al pueblo mapuche, fuerza a todas las huelgas. Y reitero, el género nos une, la clase nos divide. Eso. Chao, que estén bien. Bravo.